Espero que la esté pasando excelente. Somos el equipo 6 y vamos a hablar sobre la sociología general y sus ramas especiales. Estamos conformados por Yara Jimena Flores Sánchez, Juan Ángel Torres Hernández, Paola Araceli Gamboa González, Luis Alberto Espiricueto Salinas, Marisa Abigail Gámez Limón y su servidor Ángel Guillermo Gutiérrez Pintor. Introducción. La sociología es la ciencia social que se encarga del análisis conflictivo de la estructura y funcionamiento de la sociedad humana o población de una determinada región. Estudia los fenómenos colectivos producidos por la actividad social de los seres humanos dentro de un contexto histórico y cultural en el cual se encuentra inmenso. La sociología se deriva en varias ramas de las cuales se explica detalladamente en este proyecto. Son, por ejemplo, la sociología cultural, la sociología de la ciencia, sociología de la educación, de la desviación, de la literatura, del arte, del derecho, sociología urbana, sociología rural, de la patológica, industrial, política, entre muchas otras, las cuales nos deben permitir entender de una mejor manera todo el campo de estudio de la sociología como ciencia social. Definición de la sociología. La sociología es la ciencia social dedicada al estudio de las sociedades humanas, sus fenómenos colectivos, interacciones y procesos de cambio y de conservación, tomando en cuenta el contexto histórico y cultural en el que se hallan insertas. Las ramas especiales de la sociología que vamos a hablar hoy son de sociología de la educación, de la política, de la urbana, de la histórica, del trabajo, económica, cultural, jurídica y de la religión. Sociología de la educación. Analiza la vinculación de los aspectos educativos con el entorno y las necesidades de los individuos que viven en comunidad, a fin de mejorarlos. A continuación se mencionan algunos ejemplos que son objeto de análisis de la sociología de la educación. La brecha digital y la resistencia que algunos docentes viven con los nativos digitales. Cambios en las políticas y contenidos educativos y los efectos en el comportamiento de los alumnos. Buscar alinear los contenidos educativos a lo que las empresas necesitan como conocimientos técnicos, científicos o tecnológicos. Sociología política. Analiza las relaciones y efectos de la existencia del poder institucionalizando y legítimo para los individuos que viven en comunidad y de estos últimos con las figuras de poder. Ejemplos. La existencia de dictaduras, autoritarismo y totalitarismo. El papel político de las corporaciones, los límites a la aplicación de la autonomía del Estado, los movimientos sociales y los medios de comunicación. Sociología urbana. Estudia la forma de vida y la organización de los individuos en comunidad dentro de las ciudades. Ejemplos: la pobreza, las desigualdades, la necesidad de vivienda y salud, la criminalidad y la contaminación. Sociología histórica. Se enfoca en la evolución de las relaciones entre individuos que viven en comunidad, tanto entre sí como con las instituciones que se han generado a lo largo del tiempo. Un ejemplo estudiado por la sociología histórica global es cómo la violencia y la coacción practicadas por las potencias coloniales regresan a la vida doméstica de estas. Sociología del trabajo. Examina las relaciones entre individuos dentro de su labor remunerada. El ejemplo de ello son los conflictos que suceden en el interior de las empresas y las soluciones en ese contexto. Sociología económica. Estudia cómo se dan las actividades de producción, consumo, intercambio, distribución de bienes y servicios en un contexto social. La sociología de la cultura, esta es la que analiza los saberes, costumbres y experiencias que retratan el comportamiento de los individuos que viven en una comunidad a lo largo del tiempo. La sociología jurídica estudia las causas que generan la necesidad de la conformación de leyes por parte del Estado, así como los efectos que tiene la aplicación de leyes en las dinámicas sociales de los individuos. La sociología de la religión estudia la forma en que influye el credo en la conducta de los individuos y las decisiones colectivas. Escuelas sociológicas. A finales del siglo XVIII y durante el siglo XIX, cuando la burguesía alcanza el poder en algunos países, la Revolución Francesa, el origen. Este término fue utilizado por primera vez por el filósofo Auguste Cornet, pero algunos de los conceptos positivistas se remontan a los filósofos David Hume,
Saint-Simon y Emmanuel Kant. Escuela sociológica. Agrupación de filósofos, pensadores o sociólogos que toman un nombre, etiqueta o denominación de acuerdo a los rasgos comunes de su manera de pensar o de proceder respecto al estudio de la sociología. Surge a partir de las enseñanzas de un maestro y en oposición a una escuela rival. Ofrecen una propuesta para entender, explicar y transformar la humanidad en general y a las sociedades en particular. También conocida como escuela de pensamiento, corriente de pensamiento, o además de otras. Principales escuelas sociológicas. A lo largo de la historia de la humanidad siempre ha existido el análisis de lo social, por lo que se han desarrollado distintas corrientes del pensamiento de acuerdo a la época, estructura y tipo de sociedad, etc. Estas son organicismo, conflictivismo, empirismo, marxismo, criticismo, evolucionismo, positivismo, funcionalismo, estructuralismo, interaccionismo y simbólico. Bueno, yo hablaré sobre la teoría del sociólogo Jeffrey Alexander acerca de la sociología cultural. ¿Cuál es el significado de la vida? Aún no hay una respuesta absoluta a esta pregunta, pero sí hay muchas maneras en las que le damos sentido a nuestras acciones en el día a día. En resumen, podríamos decir que todas ellas son parte de nuestra cultura. La cultura, como ya sabemos, es una palabra que tiene mucho peso en la vida, aunque a veces muchos pensarían en ciertas leyendas o su arquitectura. En otras palabras, aspectos grandes. Pero la cultura también afecta individualmente a las personas. Es acertado decir que sin la cultura, la vida humana no sería. La cultura es lo que nos hace diferentes a la mayoría de los seres vivientes. Por ello es importante estudiarla como parte de la sociología. Sin embargo, muchos sociólogos la han pasado por alto o al menos no la han estudiado en todas sus dimensiones. Por ejemplo, Karl Marx. Para él, la cultura era solamente una manera en la que la clase gobernante tenía la idea de la superioridad que los ayudaba a mantenerse en poder. Esto significa que la economía moldea la cultura. Por otro lado, Max Weber considera que el mundo industrializado, o como él lo llamaba, jaula de hierro de la racionalidad, la cultura perdía su importancia si la gente se convertía en robots dirigidos por la lógica. Y la cultura quedaba atrás, no era algo con lo que él estuviera de acuerdo, pero consideraba que el mundo se encontraba lleno en esta dirección. Por ello, el sociólogo estadounidense Alexander emprendió la tarea de desarrollar una teoría de la cultura para la sociología, de manera que se comprendía toda su complejidad. Para él, la cultura era una manera de vivir la vida. Un ejemplo para explicar esto sería imaginarnos que la vida es como un parque de diversión. En muchas ocasiones hay boletos para algunos tipos de juegos o boletos que incluyen la comida, en fin. Dependiendo del boleto habrá cosas que podrás hacer y otras cosas que no. Experimentarás distintivamente el parque. Así también funciona la cultura. Hace que experimentemos la vida de una manera particular que nos lleva a hacer determinadas cosas y a obtenerse de otras. De esa forma, una misma cosa puede ser entretenida por dos personas de una manera diferente entre sí. Eso quiere decir que la cultura no es absoluta, sino una variante extra que consciente o inconscientemente adquirimos para guiar nuestra vida. Ahora bien, para Alexander, el análisis de la cultura se basa en tres aspectos principales. Una de ellas es el origen. No podemos estudiar la cultura únicamente según cómo se organiza a gran escala. Saber que el país es un imperio, un estado confesionario o una dictadura no nos permite saber cómo la gente lo interpreta. Por ejemplo, cumplir la mayoría de edad o
da caridad o si dar caridad es correcto. La manera de ver estas situaciones comunes provienen de cosas más sutiles, como el lenguaje o los símbolos. Esto quiere decir que una sociedad será necesario estudiarla desde dentro, entendiendo las cosas que la cultura produce para dar un significado. El segundo aspecto es la interpretación. Cuando se estudia una cultura es importante interpretarla. Para poder entender mejor este punto, usaré una comparación que el mismo sociólogo Alexander ha utilizado. Estudiar una cultura es como leer un texto. Al leerlo podemos entenderlo de una manera dependiendo a cómo pensamos. Pero es importante saber que el autor, saber un poco más del autor para entender a qué se refiere al escribir. Así, hay que interpretar las acciones de la cultura para entenderla de verdad. Y por último tenemos la estructura. Así como la sociedad forma una estructura que abarca a todos sus miembros, Alexander considera que la cultura forma una estructura cultural, que estos son los recursos simbólicos que le dan identidad a cada persona y en mayor o menor grado en su vida. ¿Cómo se relaciona con el derecho? El derecho y la sociología son dos ciencias sociales las cuales nos ayudan a entender una sociedad y su funcionamiento, cada uno en su campo específico y particular, una regulando las relaciones y otra realizando una observación de los fenómenos desarrollados entre los individuos, ya que permite reflexionar sobre las diferencias históricas y filosóficas del pensamiento jurídico en su contexto social, y la función de correlación existente entre la sociedad y el derecho. Conclusión. Las ramas de la sociología tienen una gran importancia para la comprensión de las distintas actividades humanas en todos los ámbitos. Explica a detalle las relaciones y los comportamientos colectivos en diversas poblaciones. Además, es una herramienta fundamental para disgregar los diferentes fenómenos de comportamiento y conducta de las personas. Según el lugar, el ambiente y el tipo de actividad en el que se desarrolla, las ramas de la sociología han venido revolucionando a lo largo de la historia, cada vez descubriendo otros enfoques y haciendo un mayor uso del método científico, los cuales se han ido aplicando para una explicación y un uso confiable. Esto sería todo, profe, del equipo 6. Ahí están las bibliografías, espero que le guste mucho el tema. Y por último, la pregunta de cómo influye la sociología en el derecho. Influye mucho en uso de herramientas de como encuestas y todo eso para descubrir la verdad sobre un fenómeno jurídico. Y sería todo por nuestra parte del equipo 6. Espero que le haya gustado mucho.